Hola a todos y bienvenidos a otro seminario de Supercuerdas. Esta es la cuarta clase con el profesor Loaiza y espero que disfruten. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos todos. Gracias a todos por estar aquí, todos los presentes. Entonces vamos a comenzar nuestra cuarta sesión y hoy vamos a hablar sobre teoría conforme de campo. Voy a empezar motivando muy brevemente las razones por las cuales queremos estudiar este formalismo y en general la sesión de hoy va a ser mucho más descriptiva de lo que han sido las anteriores. Eso significa que no voy a hacer muchos cálculos en detalle, casi la mayoría de ellos no. Pero la idea es pues que ustedes tengan un panorama general de qué es lo que queremos hacer, más o menos cómo hacerlo y cuáles son los resultados importantes bajo este nuevo formalismo. ¿Qué asumimos que tenemos que saber para entender esta teoría conforme de campos? Pues un poquito de teoría de campos, algo lo familiar sobre variable compleja, funciones holomorfas, teorema de los residuos, series de Laurent. Y básicamente con eso creo yo que podemos llevarnos una idea general. Entonces, repito lo que he dicho en las sesiones anteriores, por favor, tómenlo como una guía. Elaborar todos los detalles es algo muy importante, hay que hacerlo si están ustedes interesados en seguir en esta área. Este, por cuestiones de tiempo y pedagógicos, pues vamos a hacerlo nada más descriptivo, ¿no? Yo espero que eso sea suficiente para que ustedes tengan una idea general y puedan entonces trabajar en casa con mucho más detalle. Bueno, vamos a comenzar. Entonces voy a comenzar con esta, la tercera sesión, que es teoría conforme de campo. Y antes de ver un poquito los detalles de esto, vamos a comenzar con una breve motivación. ¿Por qué queremos ahora cambiar de estructura? ¿No? Bueno, hasta ahora lo que hemos visto nos ha permitido tener una visión más o menos general de qué está pasando a la hora de cuantizar una cuerda y hemos llevado a cabo procedimientos muy estándar, tanto en el contexto de teoría clásica como cuántica de campos. Entonces, voy a volver a poner las ideas generales. Hemos visto que nuestra teoría, eh, bajo la acción de Polyakov, pues contiene una invariancia de Weyl que surge por simplemente escribir la acción en términos del área de la hoja de mundo que describe esta cuerda en un espacio-tiempo de dimensional. Y por supuesto, tiene otras simetrías como las transformaciones de Poincaré, que son transformaciones de Lorentz y traslaciones en el espacio-tiempo. Y todas ellas, pues, juntas conforman una extensión a la simetría de Poincaré, a la que precisamente se le llama la simetría conforme. Entonces, la simetría conforme es una parte esencial de la formulación en la teoría de cuerdas. Es una simetría que surge, vamos a decirlo así, de manera natural, en el sentido de que aparece o está presente por el solo hecho de pedir que la acción sea proporcional al área de la hoja de mundo, más los campos auxiliares que ponemos en la acción de Polyakov. Y eso nos lleva precisamente a tener algunas restricciones, y también hemos hecho mucho énfasis en ellas, a través del tensor de energía-momento, ¿no? Su conservación y el hecho de que la traza sea cero. Entonces ahora, bajo este contexto, nosotros ya vimos en las tres sesiones anteriores que podemos tomar un camino en el que tengamos control de esas restricciones, fijemos las posibles eh, invariancias o las simetrías de gauge que están ahí presentes y después procedemos a cuantizar. Eso es lo que llamamos la cuantización canónica y que vimos que fue muy útil pasar a las coordenadas del cono de luz, porque ahí nos permite ver de manera clara que dos de esos grados de libertad asociados con el vector d dimensional de la posición de cada punto de la hoja de mundo, pues no son verdaderos grados de libertad, que los podemos fijar, y eso es lo que nos lleva gradualmente a poder identificar
el espectro como una representación del grupo de Lorentz y darnos cuenta que ahí en el espectro de la cuerda cerrada está el gravitón y que en el espectro de la cuerda abierta tenemos vectores con simetría de gauge. Entonces, queremos ahora ver qué tan general es este procedimiento. Y entonces, realmente lo que tenemos que hacer es ahora cuantizar una teoría conforme de campo. O sea, cuantizar una teoría de campo, una teoría conforme. Lo que hemos visto entonces hasta ahora es que eh, estos, estas coordenadas de la hoja de mundo que hemos promovido a operadores, pues realmente viven, por decirlo así, en una teoría conforme, ¿no? Satisfacen esa simetría a nivel clásico y buscamos condiciones para las cuales esa simetría se preserve a nivel cuántico. En otras palabras, queremos eh, determinar las condiciones bajo las cuales no hay esta anomalía. Hemos visto que esta anomalía, al menos con los procedimientos que vimos en las sesiones anteriores, es importante ya sea para descartar estados de norma negativa o para tener una correspondencia clara con la simetría de Lorentz, ¿no? Como los estados excitados de la cuerda, de ese grupo de Lorentz. Entonces es importante que entendamos el marco teórico completo en el cual podemos cuantizar una teoría conforme de campo. Entonces por eso es que vamos a trabajar un poquito con la teoría conforme de campo, ¿no? En particular, pues estamos interesados en el álgebra de Virasoro. Vamos a ver cómo surge esta álgebra en el contexto de la teoría conforme de campo. Queremos ver las condiciones en las que la anomalía se cancela. Porque ya sabemos que esto es importante, ¿no? Y sobre todo, en teoría de cuerdas para la siguiente sesión, queremos entender algo sobre las interacciones entre cuerdas. Entonces, la siguiente ocasión, la siguiente sesión va a ser igual o un poquito todavía más descriptiva que la que voy a hacer hoy, otra vez con el objetivo de que se entienda la idea, que se entienda el contexto general, a pesar de que muchos de los cálculos que van a estar ahí presentes ser, pero repito, yo espero que esta manera de presentar estos resultados les permita a ustedes tener un contexto general sobre qué esperamos hacer y por qué lo queremos. De interacción entre cuerdas y lo que vamos a ver, sobre todo que va a ser de gran ayuda, es que dado que estamos describiendo una dinámica de estos campos que viven en la hoja de mundo y que por lo tanto tienen una dinámica dos dimensional como modos de vibración de la propia cuerda, pues vamos a poder siempre complexificación y describir todo en términos de variables complejas. Entonces, en nuestro lenguaje vamos a hacer un mapeo al campo complejo sobre todas las variables de la hoja de mundo y vamos ahí a describir en un contexto mucho más general lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a ver cómo volvemos a obtener estas características que hemos obtenido del espacio-tiempo, como su dimensión igual a 26, pero también vamos a ver cómo es que podemos cancelar la anomalía sin estar fijando las condiciones previamente, como lo hemos hecho, las restricciones, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, repito, ya lo he dicho como 4 veces, pero creo que es importante para saber dónde estamos. Mucho de lo que voy a decir va a ser muy descriptivo. Ok, bueno, entonces lo primero vamos a tratar de definir qué es el grupo conforme. Entonces, lo que hemos visto en general es que hay simetrías en la hoja de mundo eh, que no solamente tienen que ver con las
transformaciones de Poincaré, sino con reescalamientos, y que por ahí había una simetría de gauge todavía que no habíamos explotado hasta la vez pasada, mantenían ese cambio de la métrica a través de un factor, que era que típicamente hablamos como una transformación de Weyl. Entonces, una teoría conforme de campo, vamos a empezar así, una teoría conforme de campo, va a ser aquella que deja invariante este, la teoría en términos de ángulos, pero reescala las medidas en las que uno está usando las coordenadas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si hay una transformación de los parámetros de la hoja de mundo, esta va a ser una transformación conforme si la métrica de la hoja de mundo se transforma mediante un factor que puede depender de esos parámetros, pero de esta forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una transformación que preserva los ángulos, pero que modifica, digamos, las escalas, ¿no? Entonces, uno puede tener dos casos. Puede tener el caso, lo voy a poner así como un dibujo, el caso en que podemos tener ahí un espacio-tiempo dos dimensional. Aquí lo estoy poniendo como dos dimensional. En general, podemos hablar del grupo conforme en varias dimensiones. Y que mediante una transformación global que no dependa de los parámetros, es simplemente reescalar, se pone así muy pictórico, reescalar, pero se mantienen los ángulos, ¿no? Entonces a esto le llamamos una transformación global. Si en cambio la transformación ahora nos lleva a un cambio de, por ejemplo, de curvatura o cualquier otra cosa donde la transformación conforme depende de esos parámetros, pero se sigan manteniendo los ángulos, esto le vamos a llamar una transformación local o transformación gauge conforme, ¿sí? Que fue precisamente la que usamos al inicio para fijar la métrica intrínseca. Muy bien, entonces vamos a concentrarnos en el caso dos dimensional. Y lo que vamos a hacer ahora es, dado que estamos trabajando en un espacio de dos dimensiones, pues vamos a hacer una transformación al espacio complejo, al plano complejo. Entonces, básicamente, los dos parámetros de la hoja de mundo que estábamos poniendo como sigma 0 y sigma 1, en general es tau y sigma, los dos parámetros que usamos para describir la dinámica, ahora los vamos a transformar y sigma, de tal manera que la variable compleja va a estar dado precisamente por esta cantidad y su complejo imaginaria de una variable compleja. En este sentido, las voy a poner un poco de notación. Entonces voy a tener respecto de z, voy a fijar la notación, esto la vamos a denotar por la derivada 1 menos y veces la derivada 2, donde a esto le estoy llamando ahora sigma 1 y sigma 2. Entonces, cuidado con la notación, vean cómo el sigma 1 está cambiando ahora de significado en este contexto, ¿no? Y la derivada respecto de la compleja es igual, va a ser un medio de sigma 1 más y veces sigma 2. En ese sentido, la métrica de la hoja de mundo, en general, si empezamos con esta métrica que teníamos, entonces ahora esto lo vamos a poder escribir como de t cuadrada más de sigma cuadrada, y esto en coordenadas complejas es simplemente dz barra. Entonces, ¿por qué hacemos este cambio? Pues ustedes pueden ver cómo esto tiene mucha similitud con el uso de las coordenadas de la hoja de mundo, en el que la métrica ya no es diagonal, sino que tenemos una mezcla entre las coordenadas más y menos, y eso mismo podemos reproducirlo con las coordenadas complejas z y z barra,
y esa es, digamos, así muy intuitivamente la razón por la que cambiar a coordenadas complejas nos va a permitir tener un panorama mucho más general y a la vez seguir teniendo esta facilidad que teníamos a la hora de hacer cálculos respecto a las coordenadas del cono de luz. Bueno, también vamos a definir vectores en estas coordenadas, mucho de lo que ya hemos hecho. Entonces, voy a decir que el vector A con su índice Z arriba va a ser simplemente la combinación ahora compleja de las dos primeras componentes de un vector. De igual manera, AZ barra, vamos a poner como A1 menos y A2. Y dado que la métrica, ahora le podemos asociar esta matriz que ya dije es no diagonal, y que es igual a 0, un medio, 0. Entonces podemos subir y bajar índices de acuerdo a esta métrica y en ese sentido AZ con el índice abajo, pues es A1 menos y A2. Y lo mismo para Z barra, va a ser un medio de A1 más y A2. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de transformaciones tenemos en el grupo conforme? Todo aquí estamos definiendo notación. Entonces vamos a tener esencialmente tres transformaciones, las de Poincaré, que me va a llevar a cada una de sus coordenadas a una transformación de Lorentz más traslaciones. Tenemos los respaldamientos, las transformaciones de escala, que simplemente me van a llevar a una nueva, voy a poner lambda minúscula, a rescalar cada una de las coordenadas. Y las transformaciones conformes especiales, que también podemos ver son parte de este grupo y que me llevan a transformar cada una de las coordenadas a una relación de este tipo. Entonces, esencialmente son todas las transformaciones conformes que tenemos en el grupo. Y ahora vamos a usar todo este grupo conforme específicamente en dimensión 2, como ya había dicho, para aplicarlo a teoría de cuerdas. ¿Sí? Entonces voy a hacer otra vez un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto de las transformaciones que teníamos en la hoja del mundo, pero ahora en un lenguaje de variables complejas. Una Entonces, para el pregunta, grupo, tengo sí, una pregunta rápida. En las transformaciones conformes especiales, ¿el parámetro B es diferente del parámetro de Poincaré? no es el ¿O no? mismo, porque Ah, se puede ver que este tipo de transformaciones las podemos hacer como una combinación de Poincaré y inversiones se llaman, ¿no? Yo puedo hacer ah, primero una inversión o un factor de escala que vaya como x cuadrada, luego una de Poincaré y luego volver a pedir una transformación inversa de escala y me dan este tipo de transformaciones. vale. Gracias. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces, para el grupo conforme de dimensión 2, pues ya sabemos nosotros, habíamos visto la vez pasada que teníamos transformaciones de reparametrización extra, digamos así, en donde podíamos cambiar los sigma más y los sigma menos en la hoja, en las coordenadas de hoja de mundo, de esta manera, y también con el menos, así, independientes una de las otras. Entonces ahora lo que vamos a ver es que este tipo de transformaciones en el lenguaje complejo pueden reproducirse y de manera más general como una transformación en cada una de las variables complejas a una nueva que va a ser simplemente una función de ella misma y lo
mismo para las complejas. Es decir, este remanente de la transformación, de las reparametrizaciones que habíamos visto en las coordenadas de la hoja del cono de luz, ahora las podemos visualizar en el mapeo al plano complejo como transformaciones holomorfas y antiholomorfas, ¿sí? Entonces, las transformaciones conformes que están metidas ahí, pues las podemos reproducir ahora como ese tipo de transformaciones holomorfas y antiholomorfas. En el contexto dos-dimensional tenemos entonces transformaciones del tipo que son traslaciones. Ya voy a usar la variable compleja, digo, sí, las coordenadas complejas. Voy a tener transformaciones que son traslaciones, donde A ya es ahora un número complejo. Y voy a tener transformaciones de este tipo, donde si la norma de este número, que también es un complejo, es 1, entonces estamos hablando de rotaciones. Y si este número es diferente de 1, entonces estamos hablando de, y además real, estamos hablando de transformaciones de escala. Muy bien, entonces, ahora, aquí van a venir recurrentemente varios saltos, pero entonces lo que vamos a hacer ahora es reescribir todas las eh, restricciones que tenemos o que teníamos usando estas simetrías, ahora en términos de las variables complejas, ¿sí? Entonces, déjenme ponerlo así, restricciones. Nosotros habíamos visto que una de nuestras condiciones pues es la conservación del tensor de energía-momento en las coordenadas de la hoja de mundo. Entonces ahora esto se va a traducir en el lenguaje complejo a que yo voy a tener la derivada de la componente ZZ del tensor y la derivada de Z barra de la componente Z barra son cero. Es decir, que entonces Z, que recuerden es la complexificación usando los componentes 0, 0 y 1, 1 del tensor de energía-momento en las coordenadas usuales. Este va a ser una función que depende de Z barra únicamente, mientras que Z barra va a ser una función que depende únicamente de Z. Déjenme ponerle aquí para ponerla diferente. Entonces, son funciones holomorfas y funciones antiholomorfas. Usando la métrica, pues esto lo voy a reescribir de una manera mucho más amigable, mucho más mnemotécnica. Entonces, usando la métrica y bajando los índices, yo puedo decir que ZZ barra, ZZ barra, abajo, pues es precisamente la función que depende de Z barra, y TZZ es la función que depende de Z. Entonces, así ya tenemos una correspondencia más amigable, ¿no? Entonces, esto es la consecuencia de la invariancia del tensor de energía-momento. Y por otro lado, también tenemos el rescalamiento de Weyl. Y este rescalamiento, acuérdense que lo que nos llevaba es a que la traza del tensor de energía-momento es cero, que en las coordenadas complejas, lo que nos dicen es que las componentes diagonales del tensor son cero. Entonces, esto es casi inmediato. Y bueno, entonces estas son esas restricciones que teníamos
ahora en términos de las coordenadas complejas. Ahora, en una teoría de campos, pues en principio podemos calcular, debido a estas invarianzas, las corrientes asociadas, como ya vimos, las corrientes de Noether. Y entonces vamos a reescribir esas corrientes de Noether eh, en términos también de estas variables y vamos a calcular las cargas asociadas a esas corrientes también en esta descripción compleja, ¿no? Pues vamos a considerar en general, pues vamos a ponerlo así, consideremos que voy a hacer una transformación de Z, una transformación infinitesimal que dependa de este parámetro, e igual para Z barra. Y vamos a ver cuál es qué produce esto en la acción. Entonces, como ya sabemos, una traslación infinitesimal, pues nos va a llevar a que si es una simetría, nos va a llevar a la conservación del tensor de energía-momento. Pero ahora vamos a usarlo en términos de estas coordenadas complejas para ver qué obtenemos, ¿no? Entonces, la variación de la acción, como ya sabemos, pues la podemos escribir. Voy a usar otra vez la expresión anterior, en coordenadas reales para recordarlo. Entonces tenemos una cosa así, donde va a haber una variación de la métrica debido a esas traslaciones, y que en general podemos poner como menos 1 en 4pi debido a la definición del tensor de energía-momento. Entonces aquí lo estoy poniendo de manera general, ¿no? Donde esa variación de la acción respecto de la métrica, como ya sabemos, es el tensor de energía-momento. Ahora, en coordenadas complejas, lo que tenemos es que esa variación de la métrica la podemos escribir todavía en términos de las coordenadas anteriores, como algo así. Y ahora sí, en términos de estas variables complejas, entonces yo puedo escribir que la variación de la acción adquiere esta forma, donde ahora voy a hacerlo en las variables complejas. Esta medida es de Z barra. Y aquí voy a obtener el término de T, como ya esperábamos, que aparece el tensor de energía-momento, pero ahora en coordenadas complejas, de esta forma. Si esto es una simetría, pues esto es igual a 0. Y entonces podemos definir con esta variación, podemos definir entonces la corriente de Noether, donde vamos a obtener que se conserva como derivadas aisladas, dado que van a ser corrientes que son funciones holomorfas y antiholomorfas, donde la corriente en Z va a ser esta componente del tensor de energía-momento, y JZ barra la correspondiente. Entonces tenemos aquí las corrientes asociadas en este lenguaje. Vean cómo no estamos haciendo nada nuevo, ¿no? Estamos haciendo exactamente lo mismo, que es tomar una variación de la acción bajo una transformación, en este caso una traslación, pero todo en el plano complejo. Entonces las corrientes asociadas vamos a poderlas clasificar en corrientes holomorfas y antiholomorfas, donde están dadas precisamente por el valor del tensor de energía-momento en sus correspondientes componentes complejas. Entonces, hasta aquí nada nuevo. Tenemos las corrientes ahora en este lenguaje. Y lo que procede es calcular las cargas conservadas, que también ya sabemos cómo hacer. Dado que tenemos una corriente conservada, siempre la integramos sobre el espacio y ahí obtenemos la carga conservada, ¿no? En general, esa es la receta. Entonces, en ese sentido, podemos calcular las cargas conservadas. Y aquí empieza a aparecer pues una notación muy bonita, ¿no? Un lenguaje muy bonito para describir todo esto, porque vamos a hacer uso de las herramientas de la variable compleja.
Entonces, la carga conservada, voy a llamar Q1, pues va a ser la integral sobre dz de la componente holomorfa. Entonces, bueno, a Q1 le voy a llamar la carga conservada respecto a la parte holomorfa, que va a ser este parámetro por tz. Y ahora integro sobre todo un contorno de mi plano complejo y voy a dividir en 2pi porque gradualmente lo voy a relacionar con el tema de los residuos. Ya nos está apareciendo aquí una integral muy bonita en ese sentido complejo, ¿no? Una integral cerrada, que sabemos que si esa función que estamos integrando tiene singularidades o los residuos ahí, entonces esta integral va a ser muy fácil de resolver. Entonces, esta es una de las cargas observadas y la otra pues, es análoga. Vemos aquí las cargas conservadas. ¿Qué ventaja tenemos? Bueno, más allá del cálculo que va a ser muy bonito y muy sencillo de realizar, vemos que tenemos esta facilidad de separar, como lo hacíamos para las coordenadas de la hoja del cono de luz, entre el más y el menos, con el problema que en las coordenadas del cono de luz, pues estábamos en un marco que manifiestamente no era invariante de Lorentz, y ahora estamos haciendo todas las cosas en este plano complejo, y de igual manera estamos viendo que es posible separar las cantidades como holomorfas y antiholomorfas. Ok. Entonces, ¿cómo podemos decir que, que hoy tenemos una carga diferente de cero? Entonces, el primer resultado pues, es que las cargas van a ser diferentes de cero si hay un residuo, o al menos uno, si hay residuos de la función z de z y su correspondiente complejo dentro de los contornos de integración. Porque ya sabemos que si aplicamos el teorema de los residuos, inmediatamente tenemos el resultado, ¿no? Basta saber cuál es el residuo de este producto de funciones. Muy bien. Entonces, más o menos ya sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que ahora obtener una expresión para el tensor de energía-momento complejo que nos permita visualizar cuando hay residuos. Y si podemos localizar ese residuo, entonces podemos resolver esta integral y podemos conocer la carga conservada. Pero más allá de eso, como vamos ahorita a describir, lo que también vamos a ver es que nos va a permitir tener una interpretación física de las cantidades que van a estar involucradas para hacer ese cálculo, que va a ser también muy bonita y muy para posteriores estudios, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo calculamos el residuo? Pues déjenme nada más recordarles. El residuo de una función pues lo vamos a calcular a través de conocer la serie de Laurent. Eso más o menos lo sabemos de variable compleja. Entonces, queremos tener una expresión en serie compleja de las cantidades que están involucradas aquí, otra vez de manera particular, del tensor de energía-momento y de estas cantidades responsables de la traslación en el plano, ¿no? Bueno, entonces, ese es un primer resultado. Ahora, si ahora lo aplicamos nosotros para un campo escalar que tenga que ver con las coordenadas de la hoja de mundo, entonces lo que vamos a estar interesados también, déjenme ver si lo puedo describir mejor. Entonces, dicho todo esto que acabamos de ver,
También a mí me interesa conocer el generador, voy a ponerlo así, el generador de estas simetrías. Y para eso voy a recurrir a resultados más o menos conocidos en teoría cuántica de campos, y que consiste en lo siguiente. Vamos a pensar que bajo la transformación que ya hemos mencionado, bajo las traslaciones, pues en nuestro caso, las coordenadas de la hoja de mundo también van a sufrir una traslación, ¿no? Entonces va a haber aquí una variación, perdón, van a sufrir una transformación, resultado de la traslación en las coordenadas de la hoja de mundo. Y entonces uno puede describir esa variación que va a estar en términos de ese parámetro epsilon a través del conmutador. Entonces ahora voy a poner esta variación de las coordenadas de la hoja de mundo eh, respecto a este parámetro epsilon, ya en las coordenadas complejas. Entonces voy a decir que la variación de este campo, donde este también es un número complejo, va a estar dado por el conmutador de la carga conservada, que le llamé 1 o 2, voy a llamar aquí 1, aplicado a X en esa variable, ¿no? Entonces, déjenme hacer una pausa por si alguien de aquí no está familiarizado con esto. Creo que hacemos una traslación en teoría de campo, podemos asociar a la carga conservada al conmutador entre la carga observada y el campo al que le estoy produciendo la transformación como precisamente la variación sufrir ese campo. Entonces eso es un cálculo más o menos directo, les tomará unos 10 minutos a lo mucho, verificar que esto eh, sucede, ¿no? Uno puede probar que la carga conservada como operador, el conmutador de la carga con el campo al que le estoy haciendo la transformación, es la variación de ese campo, la variación infinitesimal. Entonces, en ese sentido, yo ahora lo que estoy pensando es que estoy haciendo una transformación a los campos de la hoja de mundo que dependen de las coordenadas complejas, mediante esta traslación compleja. Eso genera una carga conservada en relación al tensor de energía-momento. Y este conmutador me da precisamente la variación de ese campo, ¿sí? También, por otro lado, sabemos que la variación de ese campo pues, lo podemos escribir de la siguiente manera, porque voy a explicar ahorita qué es SH, donde H surge precisamente porque si uno hace el cálculo directo de cómo se transforma un campo que depende de estas coordenadas, pues se va a transformar así. Y X, pero estos factores de derivada en general tienen un exponente a los que vamos a llamar pesos, pesos de pesar, no de moneda. Este, y estos pesos son precisamente los que aparecen en, en la variación del campo bajo esa transformación, ¿no? Repito, todo esto ya lo estamos haciendo en términos de las variables complejas. Entonces tengo dos expresiones para la variación del campo bajo una transformación de traslación en la hoja de mundo compleja. Y entonces, trabajando con estas dos interpretaciones y sabiendo que la carga la puedo expresar como la integral cerrada de 1, 2 pi i de 2z epsilon t, como lo vimos hace un momento. Entonces, comparando todas estas cantidades y usando estas expresiones, podemos llegar a un resultado muy bonito para dar una expresión en serie del producto entre el tensor de energía-momento
y y el campo X. Lo voy a escribir. Entonces, usando todo lo anterior, podemos escribir el producto de las coordenadas de cada punto de la hoja de mundo en términos de los parámetros complejos por el tensor de energía momento. Tiene una expresión en serie de esta forma. Más términos finitos. Donde la idea del fondo de esto, entonces aquí me voy a tomar otro momento. Entonces, primero, esta es una expresión que podemos deducir de lo anterior que dije, que me permite tener una serie de este producto. Ahora, ¿por qué me interesa este producto? Primero, veamos que X está evaluado en un punto del plano complejo diferente al de Z. Y lo que vamos a pensar es en cuál es la transformación que va a sufrir X ya como campo metido en este espacio-tiempo, pero que sigue dependiendo de las coordenadas complejas de la hoja de mundo. ¿Qué transformación va a sufrir por la traslación en la hoja de mundo y que va a estar de alguna manera relacionada con este producto? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el primer resultado es que ya tenemos aquí una serie que tiene puntos divergentes mientras más acerquemos Z a W. Quiere decir que para Z igual a W tenemos ahí singularidades. Entonces, podemos usar nuestras herramientas de variable compleja para calcular todo esto, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué es lo que queremos calcular. Entonces, primero algunas notas. A, a este tipo de expresiones en serie para el campo X, en términos del tensor de energía momento, se le llaman campos primarios, operadores primarios. Entonces es una nomenclatura, un nombre que vamos a usar continuamente. Y este es nuestro primer ejemplo y uno de los más útiles de lo que se llama un producto, una expansión de operadores, o el producto, no sé cómo traducirlo en español, es el Operator Product Expansion. Debería de ser como una expansión de producto de operadores, algo así. Y la idea general es muy sencilla. Parece ser aquí muy elaborada, pero puede ser por la manera en como lo estoy explicando, ¿no? Repito, si hay dudas, no duden en interrumpirme. Déjenme explicar cuál es la idea detrás del fondo, y la idea es muy sencilla. Estamos ahora en un plano complejo, entonces lo que estamos pensando es que en algún punto Z, bueno, voy a empezar por algún punto marcado por el número complejo W, tenemos definido un campo. Ese campo, en principio, ahorita voy a cambiar un poquito la manera en cómo estoy hablando, pero voy a empezar así, por un campo. Ese campo, entonces, pues, lo puedo definir, lo voy a denotar de manera general como un O. Está ahí, pero a mí me gustaría definirlo eh, digamos, cercanos a W. Entonces yo quisiera para algún punto Z suficientemente cercano a W, definir el campo en ese lugar. En otras palabras, quiero describir de manera aproximada cómo este campo se comporta lejos de W. En el contexto del análisis real, pues esto es simplemente la serie de Taylor, ¿no? Hacemos una expansión de una función alrededor de un punto
donde conocemos el valor de la función y hacemos esa expansión en serie de Taylor. Bueno, lo mismo vamos a hacer acá, solamente que ahora en este lenguaje de variables complejas le vamos a llamar a todos los campos, incluidas las derivadas de los campos, funciones de esos campos, no solamente a X o en el contexto de teoría cuántica de campos, a los FIS, los campos escalares a los que estamos acostumbrados, sino a todos los vamos a denotar como operadores. Les vamos a llamar simplemente así, operadores, pero que pueden ser campos, derivadas de campos, funciones de campos, funciones de las derivadas, etcétera, ¿no? Entonces estamos englobando en esta notación de operador a todos esos campos. Muy bien, entonces la idea, voy a repetir el dibujo nada más para que no nos perdamos, pues es simplemente describir ahora un operador, le voy a poner un índice porque puedo tener muchos, de z barra, actuando sobre los operadores en w barra, y simplemente los voy a denotar como una serie que va a depender de la distancia entre ellos y de operadores definidos en omega, en W, perdón. Entonces, aquí ya no me acuerdo si lo dije al revés. Bueno, el punto es que me va a quedar en términos de estos operadores. Y esto es a lo que típicamente le llamamos el producto de operadores o la expansión de producto de operadores. Entonces, si se dan cuenta, nada más es decir, tengo un operador definido en algún lado, quiero expresarlo en términos de otra variable que esté lo suficientemente cerca, y eso va a ser pues una serie en términos de esos operadores alrededor del punto que estoy haciendo la expansión. Entonces, a grandes rasgos, así a una manera muy informal de hablar, pues esto es el análogo, digamos, de una expansión, ¿no? Bueno, entonces, son estos los productos que nos interesan. Y voy a presentar otro producto que también es muy importante en el contexto de la teoría de cuerdas, porque nos van a dar resultados trascendentes para entender qué está pasando con la anomalía de Bayes, cómo es que podemos cancelarla, cómo es que los resultados que obtuvimos en las sesiones pasadas se pueden reproducir bajo este contexto, ¿no? Entonces voy a presentar otro producto que es importante, llamarle ejemplo 2. Entonces recuerden el ejemplo 1 nada más para no perdernos. Perdón si soy muy repetitivo, creo que repito que esta manera de presentar una descripción de lo que estamos haciendo más que un cálculo puede ser útil, pero a la vez también tiene sus riesgos, ¿no? Que podemos confundirnos también muy fácilmente por cómo ligamos las ideas. Entonces voy a volver a decir, el ejemplo 1 fue lo que ya calculamos, que fue el producto entre t y x. Este es el ejemplo 1. Y ahora el ejemplo 2 va a involucrar el producto de los tensores de las partes holomorfas y antiholomorfas, aquí estoy poniendo nada más las holomorfas, de el tensor. Es decir, que vamos a hacer una expansión de este producto alrededor del punto W del propio tensor, ¿no? Sigue siendo un operador primario en ese sentido. Y uno puede hacer otra vez lo mismo que tampoco hicimos en el caso anterior, pero que ya describimos, y ese mismo procedimiento nos va a llevar a un resultado muy, muy bonito. Lo voy a poner así. Entonces tiene su parte divergente más términos finitos. Por supuesto, lo primero que podemos ver aquí es que este término, el primer término, no aparece en la expresión de t con x,
Déjenme regresar. Acá está. Entonces llamamos operadores primarios a los que tienen este tipo de expansión. Y ahí vemos que aparece el peso y aparece una divergencia cuadrática. Luego la derivada del campo y una divergencia lineal. Y luego términos finitos. Acá todo el resto parece comportarse como un campo primario. Pero tenemos un término extra que involucra un valor de C. Y ese valor de C, en este caso, tiene que ver con el número de campos escalares X que están metidos en la definición del propio T, ¿no? Entonces, tantos campos escalares tenga, van a contribuir con ese C. Si nada más estoy considerando uno, pues va a aparecer nada más ahí un número 1, etcétera, ¿sí? Entonces, ya tenemos dos cantidades, todavía no sabemos para qué los vamos a usar, pero ya tenemos dos cantidades que son importantes, que son las expansiones del tensor de energía de momento en estas coordenadas, que tienen sus divergencias, que podemos calcular con el teorema de los residuos, pero también muy importante es enfatizar que este término es precisamente el que se manifiesta como la anomalía de la anomalía de la teoría conforme, ¿no? Voy a poner así, por medio de Bail. Entonces, cuando C es diferente a 0, no tenemos esa anomalía. El hecho de que aparezca, que esté ahí, parece romper lo que uno espera de conservar la simetría, y no lo dije, también es parte de estos cálculos. Uno espera que la simetría se conserve si cualquier campo, cuando hacemos su expansión de productos con el tensor de energía de momento, se comporta como un campo primario. Aquí estamos viendo que T, el propio tensor de energía de momento, que es la corriente asociada a la no se comporta como un campo primario, y esa es una manifestación de que la simetría no está siendo conservada a nivel cuántico, ¿sí? Muy bien. Entonces, de igual manera, podemos calcular la variación de ese tensor y podemos encontrar que está dado por esta cantidad. Se manifiesta en este último factor esa discrepancia entre lo que uno espera tener de una variación de un campo compatible con la simetría, diciendo que la simetría no está siendo conservada. Ahora, nosotros de lo que hemos visto anteriormente, a ver si es un buen momento para... Sí, voy a decir algo y quizás sea un buen momento para la pausa. Anteriormente, pues nos ha salido, cuando hicimos el análisis, ya sea en las coordenadas del cono de luz o cuando calculamos que no hubiera estados de norma negativa. Ahorita respondo la pregunta, no, déjame terminar esto. Vimos que, que aparecía SC en el álgebra de Virasoro. La simetría parecería estar no conservada, dado que el álgebra es diferente a la esperada clásicamente. Ahora lo que queremos ver es si este C es el mismo que aparece en esa álgebra de Virasoro. Vamos a ver que sí, y ese cálculo lo vamos a hacer regresando de la pausa. Bueno, lo vamos a describir otra vez, ¿sí? Déjenme ver la pregunta. No, ¿verdad? No, no es pregunta. No. ¿Alguien alzó la mano? ¿Puedes hablar? Alguien alzó la mano. Sí. Well, good morning, everybody. Hello. Hello. Yeah, me, I speak English. I can speak Spanish. Yeah. Go ahead. I want to know in this expression, the expression who you have
Z minus W squared puissance 4 exponent 4. Yes. Why you don't have exponents 3? Exponents 4, exponents 2. Okay. Yes. Well, that's the price we have to pay because we are not doing the calculations explicitly. So my answer could be that if you do the calculations, you could realize that this cubic term is absent, and it has to be involved because you are always taking pairs of fields. Okay. It's a good. That's not enough to Yeah. be happy with the answer. Yeah, but it's something we have to do. Okay, thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Em, Parece que no, ¿verdad? Muy bien, continuamos después de esta pausa. Bueno, entonces para resumir, tenemos ya la expresión de producto entre el propio tensor de energía, el TT, y tenemos este otro, ¿no? Todavía no hemos dicho por qué los queremos. Ahorita vamos a usar el segundo que tengo aquí. Vamos a usarlo para precisamente ver que este C que nos aparece como indicador de que la anomalía está presente, va a estar relacionado con la carga central en el álgebra de Virasoro. Aquel que obtuvimos definiendo los operadores de Virasoro como las cargas continuas infinitas respecto de las corrientes de Noether por las traslaciones en la hoja de mundo. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Entonces nosotros podemos también escribir lo siguiente, aunado a todo lo que acabamos de hacer. Sabemos también que el tensor lo podemos escribir, como ya sabemos, como una serie en términos de los operadores de Virasoro, donde los operadores de Virasoro, o sea, esto lo podemos escribir porque los operadores de Virasoro al final de cuentas son esas cargas, los podemos escribir como 2pi de z a la n más 1 por t z. Entonces, usando estas expresiones y la anterior, entonces podemos calcular el álgebra de Virasoro, y pues en principio nos queda una cosa que va a involucrar la diferencia bajo diferentes contornos. Cosa así, donde estamos integrando en dos contornos diferentes y haciendo la resta correspondiente después de hacer unos... Y aquí la razón por la que queremos el producto, la expansión del producto de estos dos operadores, ¿no? Entre T y T. Entonces, usando la expresión anterior, esta, sustituimos aquí esta expresión y podemos entonces calcular, bueno, pues todo esto no lo voy a poner aquí para tenerlo en la misma pantalla. Todo esto va a ser, como ya dijimos, esta expansión. Estoy quitando ya los términos finitos, que ya sabemos que no van a aportar nada a la integral de contorno. Y poniendo esta expresión con las singularidades, obtenemos como resultado la misma expresión que ya teníamos para el álgebra de Virasoro anteriormente. Entonces, en efecto, ese número que nos apareció en el producto
la expansión del producto del tensor de energía-momento, es la carga central del álgebra de Virasoro. Entonces, en efecto, nos está marcando la presencia de esa anomalía. Entonces, ahora, hasta ahorita hemos hecho aquí pasos, grandes saltos entre uno y otro paso, pero la idea es que tenemos ahora un formalismo en el cual podemos reproducir esos resultados que obtuvimos anteriormente en este lenguaje. Y entonces ahora lo que queremos ver es cómo es que podemos cancelar esa anomalía. Ya no haciendo uso de, queremos que nuestros estados sean compatibles con una representación del grupo de Lorentz, o buscando condiciones bajo las cuales los estados de norma negativa no aparezcan, sino viendo qué teoría es la que tenemos que realizar de tal manera que esta carga central asociada a esa teoría se cancele, si es que existen condiciones para eso, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer ahora. Tenemos nada más para tenerlo a la mano, tenemos una expresión similar para la parte compleja. Aquí vamos a tener otro, el mismo factor aquí a la cuarta, 2 veces t, todo igual, con complejo conjugado, ¿no? Más términos finitos. Muy bien. En el caso de, y ya vimos que este C también, como ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir para que quede bien asentado, tiene que ver con el número de campos escalares que estamos metiendo en la teoría, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántos campos escalares tengamos, este C va a tener diferentes valores, ¿no? Entonces, si tenemos en general D, y ponemos así en una dimensión arbitraria D, pues aquí vamos a tener D campos escalares, ¿no? Ese C va a ser igual a D. Entonces, en principio, la teoría así solita parece ser que no satisface la invariancia de Weyl, que hay una anomalía, pero vamos a ver cómo esto todavía tiene otras facetas que no hemos hecho. ¿Qué cosa no hemos hecho hasta ahora? Pues fijar todas las restricciones, ¿no? Fijar las condiciones de gauge y ver qué repercusiones tiene. Y lo que vamos a ver, déjenme adelantarme de una vez, es que esta manera de fijar el gauge de la teoría va a tener también asociada una carga central. Y como ya se imaginarán, esa contribución por fijar el gauge va a cancelar la contribución de los campos escalares para un cierto número de campos escalares. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué más podemos decir de esto? Quiero hablar ahora de entonces, sí, bueno, voy a hablar ahora de cuál es el significado físico de ese valor de C en el contexto de teoría de cuerdas. Hay una cosa que tengo que definir primero, pero creo que para que no se revuelvan las cosas voy a definirla en el momento en que la utilicemos, ¿sí? Entonces vamos a considerar lo siguiente. Voy a hacer aquí un cambio de idea. Entonces ahora vamos a hacer un mapeo concreto para poder utilizarlo en el contexto de la teoría de cuerdas. Entonces, la idea es la siguiente. Tenemos voy a pensar en una cuerda cerrada. Entonces tenemos nuestra hoja de mundo en principio con la que empezamos todo el curso, que puede estar ahí desplazándose en un espacio D-dimensional. Eso lo podemos transformar cuando hacemos el cambio de tau a IT. Lo podemos transformar como un cilindro donde estoy parametrizando la longitud de la cuerda por sigma. Simplemente
desplazándolo en un tiempo t. Y luego lo que vamos a hacer es que ese cilindro, voy a pasar a otra pantalla para simplificarlo mejor. Lo que vamos a hacer es que ese cilindro lo vamos a mapear al plano complejo. Oh, no me queda tampoco. Bueno, más o menos. Ahí está el cilindro. Y vamos a hacer un mapeo a través de la función z, de tal manera que z, aquí estoy caracterizando en el plano complejo por W, ya dijimos que es sigma más i tau, y voy a mapearlo al plano complejo por e menos i a la omega. Simplemente estoy haciendo una transformación en donde ahora cada una de la cuerda, conforme pasa el tiempo, va a ir aumentando de tamaño de acuerdo a esta transformación. Entonces vamos a tener cosas así, donde el tiempo al infinito van siendo cada vez cuerdas más grandes, y el tiempo a menos infinito es el origen. Entonces esto se le llama, vamos a hacer la cuantización de bajo este mapeo, la cuantización radial. Entonces lo que tenemos que hacer es, o lo que queremos ver es que calcular una teoría conforme de campos en el cilindro, pues va a ser equivalente bajo este mapeo a calcular la teoría conforme de campos en el plano. Y bajo esta transformación podemos ver qué le pasa al tensor de energía-momento. Y el tensor de energía-momento en ese cilindro ahora puede expresarse bajo esta transformación como el tensor de energía-momento en el plano, más esta cantidad, y otra cantidad que ahí sigue involucrando a la carga central del álgebra de Virasoro. Entonces, lo que podemos ver ahora es que si nosotros calculamos la energía en el plano, pues podemos decir que digamos, el valor de expectación del tensor aquí debe ser plano, en el plano, debe ser 0, y dado que el hamiltoniano en el cilindro es simplemente involucrada la componente T00, esto lo podemos ver como dz de t más dz barra de t barra. Y si hacemos los cálculos correspondientes y metemos las expresiones ahí, nos va a quedar que la energía del vacío va a ser menos 2pi en 24 por c más c tilde. De aquí le estoy poniendo tilde a la parte antiholomorfa. Entonces la interpretación física de ese c, viéndolo a través de este mapeo, es que es la energía asociada al vacío, ¿no? Entonces la carga central está directamente relacionada con la energía del vacío. Entonces esa es, digamos, una pequeña nota ahí para que tengamos una idea de qué significa físicamente, más allá del contexto de la presencia de la anomalía. Ok, bueno. No sé si ha sido muy confuso, me queda la impresión de que fue medio confuso todo esto al final. Si hay preguntas, repito, incluso son válidas decir no he entendido nada, ¿no? Entonces tratamos de hacer un resumen. Entonces, ustedes pregunten. Bueno.
Ahora sí, entonces lo que sigue es, ahora vamos a ver, a tratar de ver claramente cómo es que se cancela la anomalía. Otra vez, y disculpas por ello, si es que parece muy descriptivo en demasía, ¿no? Pero lo que vamos a proceder ahora es hacer la cuantización covariante, estrictamente y es formalmente manteniendo la simetría de invariancia de Poincaré. Y para eso vamos a usar las integrales de trayectoria. Y vamos a ver cómo ahí, en esa cuantización, aparecen estos productos que hemos trabajado hasta ahora y cómo las expresiones que ya pusimos para esos productos nos van a permitir ver de manera clara las condiciones bajo las cuales la anomalía se cancela y las implicaciones físicas de esa cancelación. En el transcurso, pues tenemos que hacer uso del formalismo de cuantización covariante que requiere estudios avanzados en teoría cuántica de campos, avanzados en el sentido de que son temas no estándar o no básicos, ¿no? Probablemente muchos de ustedes ya los han visto. Entonces, nuevamente voy a ser muy descriptivo a la hora de señalar cuáles son los pasos para llevar a cabo esa cuantización. Y en el proceso de esa cuantización, repito, vamos a hacer uso de todo lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿sí? Entonces, si todo lo que hemos visto hasta ahorita ha quedado oscuro en el sentido de que hemos puesto cantidades ahí que aparentemente no tienen ninguna relación con lo que queremos hacer, bueno, viene la justificación precisamente ahora, que ahora es cuando las vamos a usar, ¿sí? Muy bien. Entonces, formalmente, la cuantización, voy a ponerlo así, la cuantización va a estar expresada a través de una integral de trayectoria, vamos a llamar como siempre z, que va a involucrar la integral de camino de todas las métricas, porque ya sabemos que tenemos involucrada la métrica en la acción de Polyakov, todos los campos escalares y la acción de Polyakov. Y tenemos que dividir por un volumen. ¿Qué significa ese volumen? Que vamos a tener que descartar o no tenemos que considerar de más todas aquellas métricas que sean equivalentes bajo las simetrías. La simetría de Weyl y las reparametrizaciones de la hoja de mundo, ¿no? Entonces, ese volumen lo que está indicando es que tenemos que quitar de nuestro cálculo todas esas métricas que podemos relacionar con las transformaciones, ¿no? En otras palabras, debemos de considerar únicamente métricas que no estén relacionadas entre sí, relacionadas a través de estas transformaciones, y en ese sentido el volumen es el que me va a quitar todo eso. Entonces, de alguna manera tengo que calcular ese volumen y tengo que tener una expresión que explícitamente me diga qué estoy quitando, ¿sí? Este proceso, pues, es el método de Faddeev-Popov, de teorías con simetrías de gauge, como es nuestro caso. Bueno, entonces, lo primero es que voy a considerar, voy a hacer lo más general y indicativo que pueda. O sea, voy a usar expresiones que indiquen ideas más que hacer cálculos. Entonces voy a considerar un mapeo que me lleve a G, a otra G, y donde este mapeo, repito, son las de mundo que ya tenemos, y es caracterizada por ese mapeo, ¿sí? Entonces todas esas G son las que queremos quitar. Bueno, entonces, si consideramos esos difeomorfismos y esas invariancias de Weyl, uno puede ver que la integral de camino bajo esos mapeos, y le ponemos una delta de Dirac, queda precisamente una cantidad que indique cuántas de ellas tenemos, y esa cantidad se representa como el inverso del determinante de Faddeev-Popov,
es una cantidad que voy a escribir así, no estoy siendo muy genérico. De Dirac de una función que depende de x integrada en x y que resulta que es 1 sobre la norma de la derivada. Esta norma de la derivada es el análogo al determinante de Faddeev-Popov, ¿no? Lo único que estamos haciendo es que estamos tomando otras coordenadas y estamos integrando en las coordenadas básicas, ¿no? Entonces, esto esperamos que se comporte de esta manera. Ahora vamos a insertar este resultado en la integral de camino de la acción de Poliakov. Entonces nos va a quedar algo así. Nos va a quedar que z va a ser 1 entre el volumen. Voy a integrar aquí, ya no voy a poner los corchetes para hacerlo más rápido. Sobre las métricas, sobre los campos y sobre todos esos mapeos que me están relacionando métricas entre sí, con su correspondiente cantidad. Y lo voy a multiplicar por el determinante de Faddeev-Popov, pues porque todo esto básicamente, todo esto es un 1, ¿no? Pues no estoy haciendo nada más que meter ahí un 1 a la integral de camino. Ahora, si la simetría de Weyl se preserva, pues lo que queremos ver es cómo podemos reducir esto. Entonces, como nada depende, déjeme hacerlo así, si ahora integro sobre las métricas, entonces usando esta métrica y la delta, entonces podemos escribir que este es igual a 1 entre el volumen de la medida en los campos escalares, la medida de los mapeos, el determinante de Faddeev-Popov y la acción de Poliakov. Entonces, simplemente ahí hemos usado que la integral sobre las métricas de esa delta nos va a determinar al determinante de Faddeev-Popov en términos de la métrica mapeada bajo esos mapeos, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, toda esta parte que está en la integral, hay una parte que no depende de los mapeos, una vez que ya están fijados bajo esa transformación. Y entonces podemos decir que el volumen es precisamente esa integral que va a abarcar la integración sobre todos los mapeos. Y entonces podemos concluir que z es únicamente la integral de dx por el determinante de Faddeev-Popov y la métrica de Poliakov, que acá también olvidé, ya también depende de estas métricas mapeadas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a resumir, no quiero ser demasiado confuso, es normal que queden confusiones, pero vamos a tratar de que sean las menos. Entonces, lo que hicimos aquí fue darnos cuenta que eso a lo que le estábamos llamando volumen, que era quitar todas aquellas métricas que no fueran, que no estuvieran relacionadas con otras bajo algún mapeo, perdón, que estuvieran relacionadas con otras bajo algún mapeo, las podemos identificar claramente como la integral únicamente en la medida de esos mapeos. Una vez que ya fijamos todas las demás métricas de las otras cantidades, a alguna que me lleve ese mapeo, ¿no? Entonces ya tenemos una expresión donde ya no tenemos ese mapeo, esta expresión ya es libre, digamos, de
de todas esas transformaciones, ¿no? Ya estamos contando realmente aquellas que son, que no están relacionadas bajo los mapeos. Muy bien, entonces con esta expresión vamos a trabajar. Entonces, primero esa la vamos a guardar aquí, va a ser importante, vamos a regresar a ella. Vamos a llamarle aquí un poco estrella. Vamos a dejarle esta expresión estrella. Ahora, por otro lado, vamos a ponerle así. Nosotros vemos que bajo transformaciones de Weyl, la variación de la métrica de la hoja de mundo se puede escribir de manera genérica así. Donde donde aparecen ahí unos vectores que están relacionados con la transformación. Y entonces la variación de la métrica está determinada por eh, esos dos objetos. Omega, que todos dependen de la parametrización de la hoja de mundo, y esos vectores que también lo son, ¿no? Entonces, esa variación de la métrica ante transformaciones de difeomorfismos y de Weyl, podemos también ponerlas en términos de estas dos cantidades. Ahora lo que vamos a hacer es promover estas dos cantidades a campos dinámicos, que al final esperamos que no contribuyan a la física, ¿no? Porque realmente no queremos tomar en cuenta en la integral de trayectoria las variaciones de los campos por estas transformaciones. Entonces, vamos a promover estos dos campos a cantidades que voy a llamar B y C, y que uno puede darse cuenta que satisfacen relaciones de anticonmutatividad. Haciendo ahí un pequeño transformación, escribiendo B en términos de objetos con dos índices, también lo voy a decir nada más así. Podemos relacionar esas dos cantidades que están involucradas en la variación de la métrica con dos campos, uno de dos índices y uno de un índice, que satisfacen reglas de anticonmutatividad. Y esto es a lo que se les llama los fantasmas de Faddeev-Popov. Antes de seguir, pues bueno, ahorita vamos a seguir viendo cuáles son las implicaciones de estos fantasmas. Uno puede tener aquí una primera idea, ¿no? De qué hacer para resolver ciertos problemas que hemos dejado de fondo de la teoría bosónica. Principalmente el hecho de que no tenemos fermiones y que sabemos que los fermiones los podemos expresar en términos de variables de Grassmann, que a su vez son números que anticonmutan. Entonces parece ser que si incluimos de alguna manera variables de Grassmann en la hoja de mundo, podemos tener contribuciones también a la anomalía como la vamos a tener para los fantasmas. Vamos a ver, déjenme me adelanto también para que no perdamos el hilo. Vamos a ver que la contribución de los fantasmas a la carga central del álgebra de Virasoro va a ser negativa. Y eso me va a permitir cancelar la anomalía. Pero uno no puede dejar de pensar en este momento, bueno, ¿qué pasa si ahora meto campos que realmente satisfagan reglas de anticonmutación, como son los fermiones, en la hoja de mundo, de tal manera que yo pueda también cancelar la anomalía, reducirla de alguna manera y tener fermiones? Y eso es precisamente lo que va a pasar en la parte de supercuerdas que van a ver ustedes con la doctora Carmen Núñez. Sí, hay una pregunta. Y hay una pregunta. Sí,
Profesor, en esa, la derivada que está en B, ¿es una derivada covariante en la hoja de mundo o Sí, estas son es las muy derivadas complejo? covariantes de la hoja de mundo. En principio estamos tomando una métrica que no es plana. Ya ves que fijamos a que fuera plana Sí, por sí. las restricciones, ¿no? Pero ahorita no estamos Y, tomando ninguna restricción, estamos tomando sí, en sí. general, ¿no? ¿Y Nada es más que aquí sí compatible me con equivoqué de la los índices. métrica? Ok. Perdón, este es B y este es A. ¿Y es ¿Perdón, compatible cómo? con la métrica? La derivada covariante es compatible con la métrica en este caso, como si... Sí, ah, sí, sería la derivada covariante, así como en relatividad general en cualquier espacio ok, curvo, ok. tiene sus derivadas y los símbolos de Christoffel, pero de De la la hoja de métrica. mundo. Oh, ¿Sí? ok, ok. Wow. Gracias. Bueno, aquí hice un relajo. Sí, no, gracias. Sí, eso es lo que quise decir. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O vamos de tiempo? Sí, sí, voy a acabar. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que ver es qué hacemos con estos fantasmas, ¿no? Están ahí, o sea, en lugar de haber restringido, irme a las soluciones que satisfagan las restricciones, ahora estoy dejando totalmente abierta la posibilidad y me doy cuenta que esa posibilidad pues contribuye a, lo puedo ver como una contribución de campos que ahora anticonmutan a los que estoy llamando fantasmas y quiero ver entonces ahora esos campos qué efecto tienen. Entonces podemos mostrar, sigue aquí mi descripción, pero podemos mostrar que el determinante de Faddeev-Popov lo podemos escribir ahora como una integral de camino de estos fantasmas. Aquí le voy a poner la acción de los fantasmas, ¿no? Donde la acción de los fantasmas es la integral sobre la hoja de mundo, su métrica, y la derivada covariante del otro campo. Eso uno puede mostrar que estas satisfacen una dinámica que podemos poner como en términos de esta acción, y entonces podemos hablar de la contribución a la integral de camino de los fantasmas, añadiéndolo a la integral que ya teníamos. Entonces ahora vamos a tener medidas sobre también los fantasmas y vamos a tener la acción de Polyakov y la acción de los fantasmas. Entonces esta es la función de partición que tenemos que considerar ya con todos los campos incluidos, donde hemos puesto a los campos relacionados con las variaciones de la métrica como campos en principio dinámicos. Ok, entonces, ahora sí, vamos a tratar de resolver esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues uno puede ver de la acción de los fantasmas, esta que tengo aquí arriba, uno puede darse cuenta que en coordenadas, fíjense cómo aquí lo escribí en coordenadas de la hoja de mundo, en coordenadas complejas, esto tiene la siguiente forma. Voy a tener aquí un B, voy a hacer otra vez muy descriptivo, más B complejo C, este, C complejo, así. Entonces las ecuaciones de movimiento de estos campos ahora van a ser simplemente estas. Entonces podemos decir que B y C son funciones holomorfas con barra y B y C solas son funciones antiholomorfas. Déjenme otra vez en el espíritu de la segunda parte de este curso. Vean cómo, pues básicamente estas son, salvo las gamas y salvo muchas cosas,
son ecuaciones de campos de Dirac, ¿no? Muy parecidas a las ecuaciones de Dirac para un campo espinorial. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues con estos campos podemos construir entonces el tensor de energía-momento relacionados con los fantasmas. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que esos campos nos permiten construir la expansión de los productos del producto de operadores y ver cuál es su contribución a la carga central, y vamos a ver qué resultado obtenemos para visualizar si es posible o no cancelar la anomalía. Entonces, podemos calcular que T es 2 veces la derivada de C, B más C, la derivada de B, y una expresión análoga para el complejo conjugado. Y entonces, ya que tenemos esta expresión, pues queremos ver qué tanto contribuyen o no a la carga central. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular el producto de estas dos cosas para los fantasmas, ¿no? Recuerden, me voy a regresar, voy a regresar a las pantallas. Recuerden que eso lo hicimos. ¿Dónde está? Ya me pasé. Acá, ¿no? Hicimos eso para los campos, para los relacionados con las coordenadas de la hoja de mundo, y tuvimos ahí una contribución a la carga central por cada campo escalar que estuviéramos considerando. Entonces, vamos a hacer lo mismo para los fantasmas. Y después de un cálculo, entonces aquí otro gran salto, hacemos el cálculo, ponemos las expresiones en sus términos de variables complejas, todo lo que hicimos o lo que describimos la vez anterior también lo hacemos para acá, y el resultado va a ser una serie del producto de estos operadores que tiene una particularidad muy importante. Entonces, nuevamente vemos que no se comportan como campos primarios, pero la contribución de los fantasmas no depende en absoluto de la dimensión del espacio-tiempo, sino que da un número concreto, y da ese 13, que si nos acordamos, esto en general está escrito como C sobre 2, decimos entonces que la contribución de los fantasmas a la carga central es C igual con 26. Menos. Ay, y menos, gracias. Sí, ese menos es muy importante, ¿no? Vamos a compararlo. Acá está, ¿no? Entonces, la contribución en general la tenemos como C medios positivo, y ahora nos ha dado acá que es menos 26. Y como ustedes imaginarán, pues ya todo empieza a conectarse, ¿no? Ese 26 vuelve a aparecer ahora como en este lenguaje formal, que repito, es un lenguaje covariante. Nos permite encontrar que para deshacernos o para manejar, más bien dicho, todas las simetrías de gauge y las invariancias, las transformaciones de Weyl, de manera covariante, obtenemos que ellas también contribuyen a una cantidad a la carga central negativa. Y por eso es lo que mencionaba hace rato, ¿no? Que si uno piensa que estos fantasmas tienen una regla de anticonmutación, pues ya la idea de incluir grados de libertad anticonmutativos nos lleva a la idea de que van a contribuir a la carga central de manera negativa, ¿no? Aparte de que nos puedan generar fermiones. Muy bien, entonces, pues ya con esto prácticamente voy a terminar, porque entonces lo que decimos es lo siguiente: un modelo con fantasmas, únicamente aquí consideramos los fantasmas,
nos lleva a que la contribución de la carga es menos 26. Entonces, un modelo con n, bueno, le voy a poner d mejor, con d campos escalares, nos lleva a que la contribución de la carga central es d. Y el número de campos escalares, pues está relacionado con la dimensión en la que está inmersa la hoja de mundo. Entonces, pues de aquí ya concluimos, ¿no? Si d es igual a 26, la contribución total a la carga central es cero. Y entonces tenemos ahora una teoría libre de la anomalía conforme, ¿sí? De la anomalía de Weyl. Nada más ya para concluir la sesión de hoy, déjenme hacer unas cuantas notas tratando de recuperar en este lenguaje y algo que nos puede servir para la siguiente sesión, es pues calcular las masas de los estados bajo este formalismo. Otra vez, lo que voy a hacer es sumamente descriptivo, muy, muy descriptivo. Entonces, considérenlo la idea con la que pretendemos, o al menos yo pretendo en este momento, motivarlos a ir a las referencias y hacer los cálculos de verdad. Esto bajo ningún motivo es un cálculo de verdad, ¿sí? Es la exposición de una idea. Bueno, entonces, dicho eso, lo que quiero mostrar ahorita es, como primera idea, cómo, voy a ponerle así muy, muy genérico, proporcionar momento a un estado. Y lo pongo así porque en mi cabeza es una manera de pensar mía, a lo mejor no hace clic en todos ustedes. Es, es la manera en cómo visualizo el lenguaje que vamos a usar en un momento. Pero en otras palabras es medir el momento, ¿no? Medir el momento de un estado. Entonces, ya sabemos que el momento, o cómo producir las traslaciones, que es más importante, las traslaciones se generan a través del momento. Entonces yo necesito el operador de momento con un parámetro X que realmente me haga esa traslación, es decir, el momento como generador de esa traslación y como operador que me va a medir el momento del estado. Entonces, también lo voy a ver como un operador y entonces voy a decir que como tengo que integrar ya en coordenadas complejas sobre la hoja de mundo, pero en coordenadas complejas, que equivale a una integral en el plano complejo, voy a poner en un ordenamiento normal a ese operador y a este le voy a llamar el operador de vértice. Que está relacionado con el modo cero, porque pues estoy involucrando al momento. Recuerden que está relacionado con el alfa cero. Muy bien, entonces uno puede ver a este operador como un operador ahora complejo y yo puedo darme cuenta de dos cosas. Una, que en la integral, esta cantidad, la medida con la que estoy haciendo la integral en el plano complejo, es un campo con peso h y h barra igual a 1. ¿Se acuerdan del peso? La manera en cómo se transforman los campos bajo una transformación de Weyl o reparametrizaciones de la hoja de mundo. Son los exponentes que van en las derivadas. Entonces uno puede ver que esta medida se transforma como si fuera un campo con estos pesos. Si yo tengo simetría de Weyl, yo quiero que los pesos sean uno, perdón, no sé, cero, ¿no? Entonces que todo quede invariante. Entonces yo quiero que este operador de vértice tenga, al final de cuentas, un peso, perdón, aquí me equivoqué, este es menos uno, que tenga un peso cero. Entonces yo puedo ver que este operador con el que estoy, ¿cómo se dice? Generando la traslación, tiene pesos
o debe de tener pesos para que esto sea invariante de Weyl, debe de tener peso h igual con 1. Entonces, de aquí yo puedo ver también que el peso, y me faltó decirlo, E a la IPX como campo tiene un peso que es igual a H'P cuadrada sobre 4. Uno lo puede calcular. Y entonces, para que todo esto sea invariante de Weyl, tal como lo esperamos, pues me queda que los pesos de ese operador, del generador de las traslaciones, debe de ser menos 1. Vean, ¿no? Entonces, viéndolo como peso. Tiene que ser menos 1. Sí, dije todo bien aquí, porque lo dije todo mal, ¿verdad? A ver, déjeme recapitular. Em, por ahí tengo malos signos, ¿no? Esto debe ser más y esto debe ser menos. Y entonces, de esta manera obtengo que la masa del estado base, porque el estado base lo único que le estoy haciendo es darle momento, no lo estoy excitando, entonces debe de ser negativa y este es el tachyón que teníamos antes. Espero no haberlos confundido más con esta última equivocación, pero esa es la idea, ¿no? Pedir que los operadores de vértice, que son los operadores que van a actuar en la hoja de mundo, en el campo, en el espacio complejo, tengan peso total 0. De la misma manera, uno puede mostrar que el primer estado excitado lo puedo ver en términos de estas integrales como la integral de camino sobre todas las coordenadas, la acción de Polyakov, el operador de vértice del estado base, que es el que tiene momento, y estos campos que son los que están relacionados con los modos de vibración de la cuerda. Entonces, el primer estado excitado debería ser una cosa ya en el plano complejo, como el producto de estos operadores. Recuerden que ahora estoy excitando modos derechos e izquierdos. Por la condición de empatamiento deben ser igual, y aquí con su polarización. Entonces, uno puede mostrar que otra vez el peso de este va a estar dado por alfa prima sobre 4 por p cuadrada, mientras que los pesos de cada uno de estos campos que están excitando la cuerda son 1. Entonces me va a quedar que alfa prima sobre 4 p cuadrada debe de ser igual, es igual a la masa, pues va a ser la suma de esos pesos. Ya vimos que el primero es menos 1, el otro es 1, entonces esto me va a dar 0. Entonces, en efecto, debido a la invariancia de Weyl, la suma de los pesos de cada uno de estos operadores de vértice tiene que ser 0, y eso me lleva a que el primer estado excitado debe de tener una masa igual con 0. Muy bien, entonces con esto finalizo esta cuarta sesión. Espero mucho que la idea general haya sido captada. Sé que hay muchas dudas, sé que hay muchas preguntas, sé que hay mucho misterio detrás de todo esto. Digamos que es el precio a pagar por la manera en como lo expuse yo, de esta manera descriptiva. Pero también creo que si me pudieran seguir más o menos las ideas generales, esto les va a permitir tener un panorama bajo el cual ponerse a estudiar, hacer los cálculos y saber a dónde tienen que llegar. Entonces, esa fue la idea de esta sesión. Espero les haya agradado. Me resultaba complicado poner más cálculos, ¿no? Pero entonces, resumiendo, eh, para poder realizar esta versión covariante de la cuantización y darnos cuenta que los resultados de tener una dimensión igual a 26 y que los espectros tengan las características que habíamos calculado en las sesiones pasadas, es posible hacerlo con una teoría en 26 dimensiones, eh, en donde todas las restricciones debido a las transformaciones de gauge que tenemos ahí se transforman ahora como la presencia de campos llamados fantasma, que de igual manera contribuyen a la carga central. Y es esta asociación, esta suma entre la contribución de los campos escalares
y de los fantasmas, la que me permite cancelar la anomalía, y es la cancelación de la anomalía la que me permite ver que el taquión va a estar ahí como estado base, y que el primer estado excitado de la cuerda tiene, en base a esta lógica de argumentos, dado que ya mostramos que no hay anomalía, la podemos ver, entonces tiene que tener una igual con cero. El otro resultado que vimos que se puede identificar con el gravitón, un campo B antisimétrico y el dilatón, pues es exactamente lo mismo, se concluye de ahí. Pero vamos a ver entonces en la siguiente sesión, igual de manera muy descriptiva, cómo podemos hablar ahora en base a este lenguaje de operadores y de producto de operadores y de operadores de vértice, cómo podemos hablar un poco sobre interacciones de cuerdas, y si me alcanza, lo voy a dividir así, como la mitad sobre interacciones y la mitad sobre eh, estas primeras contribuciones a un loop de las interacciones. Vamos a hablar del espacio módulo de esas interacciones. Todo eso lo voy a tratar de explicar un poquito mejor y mucho más amplio en la siguiente sesión. Con esto termino. Si hay preguntas, adelante, y gracias por su atención.